Muy buenas tardes, señor secretario, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión plenaria de diputadas y diputados federales de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Damos la bienvenida a usted y a todo el equipo de trabajo que le acompaña de la Secretaría de Educación. Si me permite, voy a leer brevemente una semblanza para posteriormente darle el uso de la voz a su ponencia. Gracias, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de secretario Educación Pública, nació en la Ciudad de México en 1954, es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y diplomado sobre Desarrollo Regional en Tokio, Japón. Presidente de Fundación Azteca y autor de obras sobre educación, globalización y administración pública. Entre sus cargos se desempeñó como secretario de Desarrollo Social, senador de la República, secretario de Gobernación y subsecretario de Educación. Impulsor de varias iniciativas legales para la adopción plena de menores, para la creación del servicio civil de carrera y para la prohibición de la promoción de la imagen de funcionarios con el empleo de recursos públicos y además columnista en varias publicaciones de prestigio. Algunos de aspectos de su trayectoria profesional: creó el Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Social en el año 1998, creador del concepto de la visión territorial del desarrollo, impulsor del Sistema Mexicano de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles Esperanza Azteca. Algunos de sus libros o publicaciones: La educación pública frente a las nuevas realidades, editado por el Fondo de Cultura Económica, y también por un gobierno con resultados, el Servicio Civil de Carrera, un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de servidores públicos en México, realizado en colaboración con Andrés Romero. Sin más palabras, me permito cederle el uso de la voz, maestro Esteban. Sean bienvenidos todos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. Me da pues mucho gusto que me inviten a esta plenaria de Movimiento Ciudadano. Gracias, Tonatio, por la invitación. Y me han pedido que les hable del ciclo escolar 2020-2021 y sus características. Presenté una exposición que les comparto, ya que pues desde el inicio de la puesta en marcha de Aprende en Casa, el señor presidente nos solicitó estar informando a la población y estuvimos cerca de 3 semanas informando a la población sobre cómo íbamos a manejar el inicio. Creo que se cortó la transmisión. Ahora sí ya. ¿Ya estuvo? Sí, ya. Ahora sí ya se escucha. Adelante. Muy bien. Estábamos hablando de el tema del regreso a clases. Perdón, es que aquí andamos con problemas. Estábamos hablando del tema de regreso a clases. Pues de que era la primera vez en la historia de nuestro país que sucedía algo así. Y pues la primera gran decisión era si regresar o no regresar. Y obviamente quedamos después de una reunión con la Secretaría de Salud y con todos los secretarios de Educación de los estados en definir que solo regresaríamos cuando el semáforo estuviera en verde. Esto nos lleva a una espera que va a ser además escalonada porque la situación en cada estado es diferente. Entonces, vamos a entrar a clases también de manera diferente. Por razones de tiempo, no vamos a tratar todos los detalles de lo que platicamos en las 3 semanas, pero la síntesis de la estrategia es: si no vamos a regresar, tenemos que garantizar el aprendizaje de las niñas y los niños y el acompañamiento de las maestras y los maestros en ese aprendizaje. Y fue así que se diseñó Regreso en Clases, Aprende en Casa 2. En primer lugar, buscamos que fuera más fuerte todavía que Aprende en Casa 1, por eso le llamamos Aprende en Casa 2.
y el 3 de agosto pasado firmamos un acuerdo de concertación con 4 cadenas televisivas, con Televisa, Azteca, Imagen Televisión y Milenio Televisión, para regresar a clases con una capacidad mucho más robusta. Lo que queríamos al tener más alternativas de canales es que las familias que tuvieran un solo televisor pudieran también tener muchas más opciones de horarios para ir programando el trabajo de sus hijos. Estamos usando además 5 medios, no solo la televisión. El primero son los libros de texto gratuitos que están siendo distribuidos al 100% de nuestros alumnos. En esto hay un esfuerzo muy grande de... ¿No escuchan? Sí se escucha. ¿Video? Sí se escucha. ¿Dónde está el problema? Y otra vez el Letran, pero llevan dos equipos. ¿Están escuchando, Tonatiu? Sí, sí se escucha. Entonces, en primer lugar, los libros de texto gratuitos, pues que abarcan a toda la población estudiantil de educación básica. El televisión, pues llega alrededor del 94% de los hogares mexicanos, es bastante fuerte su penetración. Estamos usando la radio, sobre todo la radio comunitaria, para poblaciones indígenas, y hemos logrado traducir contenidos educativos a 22 lenguas para poder utilizar el radio en favor de esta población que generalmente es marginada cuando suceden este tipo de necesidades. CONAFE, a través de sus líderes educativos comunitarios, está repartiendo 350,000 libros y cuadernos que están hechos exprofeso para poder continuar con el aprendizaje de los libros de texto, y el Internet, que también lo estamos utilizando y que tiene una cobertura de alrededor del 70%. Esto a nosotros nos llamó mucho la atención porque en Aprende en Casa 1, toda la información que teníamos del INEGI y de otros importantes institutos de estadística hablaban de que alrededor del 35% de los hogares mexicanos tenían computadora, pero estamos hablando no de computadora, sino de Internet. Y se utilizó en un 88% el celular inteligente, de manera que se convirtió en un instrumento educativo, de aprendizaje el celular, durante Aprende en Casa 1, y obviamente también ahora se está utilizando por un porcentaje muy amplio de la población. Regreso a clases, Aprende en Casa 2, es un programa de educación que pues da paso a una nueva, me atrevo a decir, época en la educación mexicana, ya que pues desde 1968 que tenemos la telesecundaria, pues no había habido un sistema nacional que pudiera llegar a tantas niñas y niños como ahora. Estamos llegando a 30 millones de educandos, son casi 5 millones de preescolar, en primaria 14 millones, en secundaria casi 6,5 de millones, y en bachillerato un poco más de 5 millones de alumnos. Aprende en Casa 2 se transmite por estas grandes cadenas, pero nos están apoyando muchísimas televisoras estatales, locales, regionales. En la cadena 1 que definimos, se abrió el canal 11.2 dedicado 100% a este tema educativo, y Televisa abrió un nuevo canal que
se llama multiplexado porque lo saca de su propia ancho de banda del canal 5 y por eso es el 5.2. En la cadena 2 se abrió el canal nuevo, 7.3 de Azteca. En la cadena 3 estamos trabajando con televisión pública, se abrió el 20.1 de nuestro sistema público de radiodifusión y el 3.2 de imagen televisión. Y finalmente en la cadena 4 se transmite un nuevo canal, el 22.1 del sistema público y el 14.2 de Ingenio y Televisión, que también es público, más el 6.3 de multimedios. Yo quisiera señalar que para lograr todo esto, además de un enorme esfuerzo técnico, tuvimos que pues hacer un gran acuerdo con la red de televisoras a nivel nacional, un gran acuerdo con la red de radiodifusores y televisoras educativas y culturales de México. Y en esto también el INE y los partidos políticos tuvieron una participación importante porque por derecho, por ley, al abrir un nuevo canal a los partidos políticos les corresponde un tiempo definido para publicidad política y en todos los casos, y Movimiento Ciudadano fue uno de ellos, se dio su tiempo para que fuera una señal limpia, exclusivamente educativa, y sin lugar a dudas agradecemos mucho ese apoyo. Otro apoyo también que se nos brindó de manera totalmente gratuita es que todas las televisoras por cable se unieron porque curiosamente hay muchos lugares del país a donde no llega la televisión abierta, pero sí llega el cable. Y todos estos canales se unieron de manera gratuita para apoyar el esfuerzo educativo. Ampliamos de una manera considerable la cobertura con esta colaboración de Megacable, Total Play, StarGo, Claro Video, Dish, Easy, Axel y Sky para tener mucho mayor alcance. En los estados de la República también los canales locales se unieron y están llegando a manchas del territorio nacional a los que no llegan las televisoras abiertas. Y con ello, pues estamos llegando a la inmensa mayoría de las comunidades que no cubría el espectro de alcance de Aprende en Casa 1. Para aclarar dudas, también hemos habilitado un centro de atención telefónica especial para brindar asesoría pedagógica, académica, en educación básica. Es el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. Tenemos 160 líneas, unas dedicadas a preescolar, otras a primaria y otras a secundaria. Ahí tienen ustedes los teléfonos que estamos utilizando. Y esta información toda la estamos desplegando siempre en nuestra página, que es la página cep.gov.mx. Los diferentes horarios de los diferentes grados y las materias también pueden consultarse en esa plataforma cep.gov.mx. Además, toda la programación, y esto es algo importante, va a repetirse en horario nocturno. Si por alguna razón alguien no pudo tomar sus clases durante el día, también en horario nocturno y los fines de semana podrían tomar su clase por televisión. En el caso de Internet, ahí las clases se guardan de manera que también se pueden rescatar por Internet en el momento que una niña, un niño, sus padres o madres lo deseen. Nosotros estamos muy reconocidos con todo el magisterio nacional, con los jefes de sector, supervisores, directores y docentes, porque están muy atentos y al pendiente de este programa de regreso a clases. La orientación y la comunicación que tienen ellos con cada una de las niñas y los niños es muy importante. Es uno de los principales factores que hizo posible que termináramos con éxito el pasado ciclo escolar a través de Aprende en Casa 1 y sabemos que será la base de este regreso de clases. La vida escolar radica en el vínculo
precisamente entre maestra y maestro y alumnos. Entonces, la escuela no es nada más el edificio, y durante este cierre del ciclo presencial por uno virtual o televisivo, la presencia de maestras y maestros es muy importante en el aprendizaje de las niñas y de los niños. Por eso decidimos que las maestras y los maestros pasaran el año junto con sus alumnos del ciclo anterior. Generalmente se quedan en un solo año. Si una maestra da cuarto de primaria, se queda en cuarto de primaria y cambia cada año de salón. En este caso pasó a quinto de primaria junto con su grupo anterior para facilitar la comunicación. Y para lograr un apoyo personalizado, cuando regresemos a clases, tenemos un espacio de alrededor de 3 semanas para una evaluación diagnóstica, para que sepamos cuánto aprendieron los niños, en dónde están sus principales rezagos. Creo que estamos teniendo un problema de nuevo de conectividad. Esperamos que lo resuelva ahorita. ¿Ya me escuchan, Tonatiu? Sí, ya. Adelante. En mi oficina me dicen que el problema es de ustedes. ¿Será cierto? No estoy cierto. Los demás no perdemos conectividad, pero puede serlo de cualquier vía. Espero que no. Lo importante es que ya te escuchamos. Muy bien. Estamos conectados. Sin duda, la experiencia de Aprende en Casa ha ratificado algo que pues muchos hemos sostenido siempre, pero que por una mala política se actuó mucho en contra del magisterio hace unos años. Pero lo que han visto las madres y los padres de familia es que las maestras y los maestros en realidad son insustituibles, que sin su labor pedagógica, didáctica, de acompañamiento, pues no se puede darse la educación a cabalidad. Y esto es algo muy importante porque ha habido un nuevo, llamémosle así, vínculo entre padres y madres de familia, maestras y maestros. Esa corresponsabilidad que estaba muy ausente, incluso en la reforma constitucional que discutimos mucho con ustedes, la corresponsabilidad de madres y padres de familia fue un tema central y está ya en el texto constitucional para impulsarlo, pero la pandemia pues vino, entre otras cosas, además de lo malo que trae, pues sí trae también ciertos avances como productos laterales, y uno de ellos es esta corresponsabilidad. Yo quisiera, distinguidas y distinguidos miembros de Movimiento Ciudadano, comentarles que la programación de Aprende en Casa 2 garantiza una educación que buscamos que fuera equitativa y por eso llegara por muchos medios al mayor número de niñas y niños, que suma muchísimos esfuerzos. Estamos nosotros midiendo que este esfuerzo va a rebasar el 95% de la atención de toda la población escolar, incluyendo todos los esfuerzos en las comunidades más atrasadas. Adicionalmente, en caso de la educación para adultos, y esto es algo importante, como contamos con una oferta digital de Linea, pues estamos también viendo que muchos de los adultos y de las personas de edad mayor que están acompañando a los niños a estudiar y a las niñas, pues vamos a ofrecerles también a través de Linea que puedan ellos terminar la primaria o la secundaria. En este marco de la circunstancia que estamos atravesando, estamos poniendo y robusteciendo los elementos de aprendizaje de Linea. Quizás el más destacado sea el modelo de educación a lo largo de la vida y el trabajo en línea.
Otro tema importante es que para contrarrestar los rezagos en el aprendizaje, habrá un inicio de clases escalonado. Vamos a tener 3 semanas en donde la mitad de los alumnos van a trabajar un lunes, la otra mitad un martes, la mitad del lunes regresará el miércoles y la mitad del martes el jueves. Y el viernes la maestra y el maestro habrá identificado a quienes más apoyo requieren para que trabajen sobre el rezago personalizado de estos niños. Esto nos va a permitir, por una parte, sana distancia, porque habrá la mitad del grupo, pero por otra, el aprovechamiento pedagógico de tener que trabajar con menos niñas y niños para darles esta atención personalizada. Y se están produciendo 4.550 programas de televisión. Esta es una cantidad extraordinaria. Las personas que saben de televisión nos dicen cómo es que le están haciendo, y realmente estamos, pues toda la Secretaría volcada sobre este programa. Tenemos la contribución de expertos en educación, de expertos en televisión, de expertos en la elaboración de guiones para poder lograr este esfuerzo. Los docentes nos ayudan a hacer cada guión de cada programa con los aprendizajes fundamentales que se busca para cada niño y niño en cada programa. O sea, dividimos todos los programas para que tuvieran un solo aprendizaje esperado, y eso es lo que estamos transmitiendo. Y además han tenido el asesoramiento de los conductores de televisión de TV Educativa para ayudarlos en el lenguaje televisivo, para hablar con los niños y los jóvenes, las niñas y los jóvenes. Canal 11, Ingenio TV, SPR y la red de medios son los que están haciendo este enorme esfuerzo de acompañamiento con nosotros. Por ello, también es importante, pues, aseverar que la Secretaría de Educación Pública es la que realiza todos los contenidos, todos los programas. La RTC la dispersa a las televisoras, y las televisoras lo que hacen es recoger la señal y transmitirla, pero no tienen ninguna participación en los contenidos. Diariamente, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, se transmitirán programas producidos por cada estado de la República. Queremos que todas las niñas y los niños a lo largo de un mes hayan visto a las 32 entidades federativas. Le llamamos a este programa Aprendiendo a Amar a México, y cada gobernador, cada estado trabajar. Estamos haciendo también un esfuerzo en educación indígena, en educación especial y en pausas activas para poder tener una educación integral como marca la Constitución. En términos generales, esta es una visión del esfuerzo que estamos haciendo, del apoyo que tenemos de todas las entidades federativas. Realmente hay una unidad que quiero destacar del sector educativo en todo el país. En la CONAGO firmamos un acuerdo, todos los gobernadores que acudieron, fueron 31, y un servidor, en favor de la educación y en favor y el apoyo a la educación a distancia. De manera que esto es algo fundamental que el sector educativo está trabajando como lo que es un sector que abarca todo el país y en donde todos participamos. Tenemos reuniones semanales con todos los secretarios y secretarias de educación, recogiendo puntos de vista, haciendo los ajustes necesarios, y pensamos que dentro de las posibilidades que tiene el país para mantener el aprendizaje de sus niñas y niños, Aprende en Casa 2, sin duda, es una respuesta que tiene resultados. Hasta aquí quisiera yo terminar mi intervención inicial y ponerme a sus órdenes
para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan ustedes en mente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Esteban, por su exposición en la que nos comparte las características de este ciclo escolar. Y quisiera ceder el uso de la voz a compañeros y compañeras que tengo previamente registrados para preguntas. Les pido de favor si nos podemos apoyar con el tiempo para asignarles 1 minuto a cada uno y puedan participar, ya que son varios y varias, para plantear su pregunta. Iniciamos, les iré indicando de forma muy respetuosa si el tiempo se agota. Iniciamos con nuestra compañera, la diputada Pilar Lozano. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Secretario, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Sin duda, sabemos que están haciendo grandes esfuerzos derivados pues, de esta pandemia. Y bueno, usted ya nos ha explicado estos esfuerzos que están llevando a cabo, que sí me parecen realmente titánicos. Sin embargo, estaba viendo justamente el día de hoy, Nexos publicó que cerca de 4.7 millones de hogares no cuentan con las herramientas y servicios tecnológicos suficientes. Esto es que también, pues si tienen televisores analógicos o viejitos, el hogar requiere un decodificador de señal digital. Y decían que para la continuidad educativa pues sí se requiere un televisor más moderno, pero bueno, más allá de esto, ¿cuánto impactaría potencialmente? Porque aquí en el artículo hablaba de que esta problemática estaría impactando a 6.6 millones de estudiantes. La primera pregunta que le haría es, ¿cuánto es realmente lo que usted estima que podría impactar esta falta de herramientas tecnológicas? Y la segunda, rápidamente, es derivado del endurecimiento de la política de Donald Trump, y como usted lo sabe, se dieron las deportaciones masivas, donde también vienen padres con sus hijos acompañados, menores que nacieron en Estados Unidos, pero que necesitan estudiar aquí en nuestro país, que hay algunos, obviamente, programas que se han dado para ellos, pero mi pregunta es si usted podría darnos la cifra de cuántos niños y jóvenes de estos hijos de migrantes que están en nuestro país no cuentan con el apoyo educativo. Por su atención, muchísimas gracias, secretario, y nuevamente lo felicito por las acciones que está llevando a cabo. Gracias. Gracias, diputada Pilar. Sigue la diputada Julieta Macías. Adelante, diputada. Gracias. Buenas tardes, secretario, y agradecerle también su presencia con nosotros y saludar todos los esfuerzos que está haciendo la Secretaría a su cargo. Bueno, tengo una preocupación. En el contexto de las afectaciones económicas derivadas de la pandemia, que se estima pueden llevar al cierre del 40% de las escuelas particulares a nivel nacional, ¿cómo se está anticipando el sistema educativo nacional para dos cosas? Una, evitar la deserción de estos estudiantes de escuelas particulares, y la otra, contar una oferta suficiente en los planteles públicos. ¿Sería cuánto, secretario? Gracias. Gracias, diputada Julieta. Será participación de varios compañeros y compañeras, señor secretario y equipo de trabajo. La haremos toda en una sola ronda y al final le cederemos de nuevo el uso de la voz para la respuesta. Sigue en la lista la diputada Dulce María Méndez. Adelante, diputada Dulce. Dulce, le quitas a tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, ya, perdón. Señor secretario, es un gusto tenerlo aquí con nosotros y al igual con su equipo de trabajo. Yo tengo dos preguntas. Respecto a la educación inclusiva, es importante mencionar que la reciente reforma educativa fortalece el derecho de las y los niños con discapacidad a aprender juntos. Quisiera saber qué acciones tiene planeadas la SEP que contribuyan a garantizar la educación a todos los niños en igualdad de condiciones. No me refiero únicamente a niños con discapacidad, creo que también hay que tocar el tema de todos aquellos niños que no tienen acceso a la electricidad, que aprenden en otra lengua, algunos que no cuentan con los medios digitales o el internet, como ya usted bien lo mencionó. Quiero también aprovechar para hacer un reconocimiento a las maestras y maestros de México, porque sí es un gran esfuerzo y dedicación el que están haciendo ante estas circunstancias. Y bueno, también comentarle que sobre la educación inicial, Movimiento Ciudadano fue uno de los promotores para que esta se garantizara.
Ahí quisiera yo saber qué acciones estarán implementando para que garanticen el derecho a la salud, a la educación, a la protección y al bienestar de las niñas y los niños durante su primera infancia, ya que los primeros 1000 días de vida son sumamente importantes para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, diputada Dulce. A continuación, el diputado Juan Carlos Villarreal. Sí. Muchas gracias, diputada Keila. Es un gusto, señor secretario, tenerlo aquí con nosotros. Muy breve, una de las partes que nos preocupa es la gran afectación que tienen los planteles escolares ante la falta de actividades, el abandono, algunos por temas inclusive vandálicos, pero hay un tema importante de afectación de los planteles escolares en su infraestructura. En la nueva ley de educación se planteó que fuera esto a través de otro procedimiento distinto que ahora a través de los comités de padres de familia. Era un proceso que se planteó en la nueva ley, pero con esto de la pandemia y todo eso, yo quisiera preguntarle muy puntualmente cómo está el proceso de ejecución de recursos en la materia de infraestructura educativa, ya que hay planteles que están en condiciones pues prácticamente abandonados pues por la falta de actividades y la falta de inversión para mantener estos planteles. Y la pregunta concreta sería cómo va el proceso de ejecución o con esta nueva modalidad de que iba a ser a través de los comités de padres de familia, inclusive de alumnos que iban a participar en estos comités para planear las obras o las intervenciones, ¿no? Perdón, diputado. No se le escuchó nada de su pregunta. ¿Podría repetirla, por favor, si es tan amable? Sí, claro. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias, secretario. Sí, muy concreto con respecto al proceso de ejecución del gasto en infraestructura, secretario. Preguntarle cómo va con esta nueva modalidad que se aprobó en la nueva ley de educación, que era a través de un comité de padres de familia, y iban a integrarlo inclusive alumnos. Y bueno, muchas de los planteles están descuidados, abandonados, inclusive desvalijados por la delincuencia porque han estado solos. Y entonces la pregunta concreta es cómo va el proceso de ejecución del gasto para infraestructura educativa, ¿no? Gracias. Gracias, diputado Juan Carlos. A continuación, la diputada Ruth Salinas. Adelante. Muchas gracias, diputada Keila. Saludo con aprecio al secretario Esteban y a todo su equipo de trabajo que hoy nos acompañan. Y preguntarle, en esta época de pandemia, ¿cómo ha podido ser la distribución de los libros de texto gratuitos, así como cuál es el avance de la entrega de estos? Y pues, ¿cuál ha sido el costo de la distribución que estos libros han tenido? Así como lo mencionó en días pasados, estos libros no incluirían en este momento el tema de formación cívica, ética y vida saludable. Hasta el momento, ¿cuál es el avance que se tiene en estos temas para poderlos tener ya en 2021? Y pues hacer hincapié que para Movimiento Ciudadano estos temas son primordiales para la educación de todas las niñas y todos los niños en nuestro país. Muchas gracias por su respuesta, secretario. Gracias, diputada Ruth. En el uso de la voz, al diputado Jacobo Cheja. Gracias, compañera diputada. Señor secretario, muy buenas tardes. Actualmente la infraestructura educativa cuenta con un rezago en abasto de agua potable y falta de aulas. ¿Usted cree que sería factible el regreso a clases de manera presencial una vez que el semáforo esté en verde? Mencionar que una serie de países que entraron a la pandemia mucho antes que nosotros, semanas, meses antes que México, ya tienen rebrotes muy fuertes y contagios. Y otra pregunta sería muy objetiva. Se ha dicho por parte del subsecretario de Salud que no es necesario el uso del cubrebocas. Creemos que obviamente los niños son muy vulnerables, juegan muchos, tocan todo, y por la falta de agua, la falta de insumos, como sería el agua, el jabón. ¿Usted cree que sería importante que sea obligatorio para los niños y los jóvenes el uso de las mascarillas, de los cubrebocas? ¿Sería cuánto? Muy amable. Gracias, diputado Cheja. Sigue en el uso de la voz la diputada Geraldina Herrera. Sí, buenas tardes, secretario. Muchas gracias por su amable ponencia.
Bueno, yo he estado trabajando en el trabajo del futuro, ha sido mi agenda, que ya se convirtió en el trabajo del presente, digámoslo así, en donde la preparación de niñas y niños es una herramienta, pues, elemental, y donde yo también estuve viendo que la mayoría de los jóvenes se interesan por carreras todavía tradicionales. El porcentaje que se interesa por carreras tecnológicas es menor y en mujeres es bajísimo en las ingenierías en sistemas. Entonces, a mí me parece muy importante el promover el interés por la tecnología, por la innovación desde edad temprana. No sé si han tomado ustedes ahorita algo, pues, replanteándose programas educativos, ya que esta pandemia, pues, nos tomó con un rezago tanto en los maestros como en los padres de familia, como en los niños, en este tema de manejos de tecnología. Y me parece que ya no hay marcha atrás. Me parece importante que se les faciliten las herramientas, empezando por un buen internet, que digo, ahorita a nosotros nos ha fallado, pues imagínense en lugares complicados, ¿no? Entonces, desde un buen internet, desde tablets, pero este interés, o sea, en los planes de estudio me parece elemental. No sé si han tomado algunas medidas o si han, pues, cambiado los planes de estudio en este sentido. Muchas gracias. Gracias, diputada Geraldina. En el uso de la voz, el diputado Alan Falomir. Sí, gracias. Saludo al secretario Gustavo Moctezuma y agradecerle por estar aquí participando en nuestra plenaria. Secretario, le voy a hacer dos preguntas muy puntuales que me han hecho tanto en mis recorridos en mi distrito como también en mis redes sociales, ahora con esta nueva modalidad de regreso a clases de los alumnos de educación básica. El primero de ellos es, ¿por qué dentro de las clases que se están dando por televisión, por qué son algunos de ellos videos españoles antiguos, obsoletos, con un formato muy obsoleto? No entiendo el por qué hacer uso de esos videos o de esas plataformas para darle las clases de los temas a los niños y a las niñas. Y segundo, en el tema de educación física, las clases de educación física, ustedes están poniendo también por televisión a dos grandes deportistas mexicanos, a Rommel Pacheco y a Paola Espinosa, pero sí decirle que no tiene nada que ver el deporte de alto rendimiento con las clases de educación física. Es decir, educación física es incluso una licenciatura, se aprenden metodologías que en el deporte de alto rendimiento están fuera de ellas, o sea, ni las conocen, y ahora vemos a estos dos grandes atletas mexicanos pues dando unas clases que desconocen, con una metodología que no conocen, y ahí están todos los días enseñando la educación física o tratando de enseñar la educación física a los niños de educación básica. Estas dos preguntas me gustaría escuchar sus respuestas puntuales, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, diputado Alan. En el uso de la voz, la diputada Marta Tagle. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Buenas tardes, secretario. Nos parece sin duda que sí fue una buena decisión el que se optara por no regresar a clases de manera presencial, porque en otros países han tenido incluso que cerrarlo. Sin embargo, nos parece que la educación debe cumplir con un papel de igualador social. Y el modelo por el cual ha optado en este momento frente a la pandemia nos parece que está profundizando desigualdades, o por lo menos no vemos programas que justamente vayan dirigidos a aquellas personas que hoy más dificultades tendrán de acceder a este tipo de educación vía la televisión y vía herramientas tecnológicas que no tienen, algunos no tienen ni techo, ni luz, ni mucho menos nada de ellos. Entonces, nos parece importante que nos diga qué están pensando hacer, porque creo que no podemos salir de la pandemia con mayores brechas de desigualdad, y esta puede ser una de ellas. Otro tema que nos gustaría comentar o que nos platicara es qué está sucediendo con las escuelas privadas, porque también muchos padres y madres, ante el impacto económico que está teniendo la emergencia sanitaria, están optando por dejar, no inscribir a sus hijos e hijas, si tienen algún programa con las escuelas privadas, porque hay padres que hacen esfuerzos para poderlos llevar a estos espacios. Y finalmente preguntarle la inversión pública que se hace desde la Secretaría de Educación Pública en estos convenios con las televisoras. Gracias. Gracias, diputada Marta. Por último, cedo el uso de la voz al diputado Ariel Rodríguez. Muchas gracias, señor diputado, de verdad, señor secretario,
Primero que nada, de verdad, una felicitación por el enorme trabajo que tiene en este momento y mi admiración. No quisiera estar en sus zapatos. El reto nacional es grandísimo y en términos generales quiero decir que creemos, bueno, por lo menos así lo pienso yo, se han tomado buenas decisiones. Coincido con la diputada Marta, la decisión de no volver de manera presencial es una medida dura, compleja, pero que creo que bueno, básicamente también mencionar que has tenido dificultades técnicas al comienzo, pero es un buen ejemplo de lo que pasa en los municipios más rurales y es una ocupación constante. Usted señalaba que incluso la televisión pública no entra a todos los lugares. Entonces, bueno, es una preocupación que deje de tener en su corazón, porque las comunidades más apartadas, la educación de esos niños nos preocupa. Y la pregunta concreta sería, ¿cuál es el resultado de la entrega de los libros de texto como este gran instrumento que finalmente existe en nuestras manos? ¿Cómo vamos en la entrega de los libros de texto y cuáles son los mecanismos para que eso ocurra oportunamente? Gracias, diputada Ariel. Serían todas las preguntas. Maestro Esteban, adelante con las respuestas. Muchas gracias. Bueno, pues yo le diría, en primer lugar, gracias a todas y a todos por sus preguntas. Le diría yo a la diputada Pilar Lozano que el tema de que hay un grupo de mexicanos que no tienen acceso a la tecnología, lo ha estado manejando. Quiero imaginar que ese artículo lo escribió Marco Fernández, porque cada vez que él opina sobre lo que hacemos en la SEP, arguye el mismo argumento. La pregunta que yo les haría a ustedes como diputadas y diputados es: queremos expandir, queremos abrir, queremos llegar cada vez a más mexicanas y mexicanos para que tengan la tecnología a su mano, o porque hay un tema de desigualdad en México muy profundo y hay un grupo de mexicanos que en este momento no tienen la tecnología, entonces no impartimos televisión por internet, educación por internet. Como hay un grupo de mexicanos que no tienen televisión, no impartimos educación por televisión y nos dedicamos a lo que le llega a todos, que es el libro de texto gratuito. Esa pregunta yo se la hago a ustedes para que ustedes se respondan a sí mismos. Si tienen un 94% de mexicanos con televisión, ¿lo debemos de usar o no? Si tienen un 70% de mexicanas y mexicanos que pueden usar el internet, ¿lo debemos de usar o no? Y la respuesta, obviamente, es que quien no tiene internet y quien no tiene televisión sí está recibiendo libro de texto gratuito, sí está recibiendo los cuadernos que profesamente elaboró CONAFE y los están entregando jovencitos que son los que se llaman LECs, los líderes educativos comunitarios, en propia mano. Entonces, el esfuerzo sí es llegar a todas estas comunidades, pero no porque haya ese problema debemos de aspirar a cancelárselo a todo mundo. El tema muy importante que descubrimos en Aprende en Casa 1 es que las estadísticas del INEGI hablaban de hogares que tenían computadora, y estamos hablando de alrededor del 35% de los hogares. Se veía muy, muy bajo el esfuerzo, para tener internet, pero a la hora que impartimos las clases, logramos llegar al 70% de las niñas y de los niños. 7 de cada 10 niñas y niños del país que estuvieron en Aprende en Casa 1 tuvieron acceso a internet y lo hicieron a través del celular. Lo hicieron a través precisamente del celular. Ningún país del mundo llega al 100% de cobertura. México es de los más incluyentes y más completos de los que están trabajando con educación a distancia. Ahora, este tema se liga con otra pregunta de los migrantes. Cualquier persona
cualquier niña o niño que pise el territorio nacional tiene derecho a la educación. Entonces, sí hay un programa de educación para migrantes, sí estamos trabajando con ellos. En Tijuana abrimos varias escuelas emergentes para atender la migración y estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ello. Julieta Macías nos comentaba sobre evitar el cierre de las escuelas particulares. Nosotros tenemos una muy buena relación con la educación privada. Estamos construyendo junto con varios de ustedes la Ley de Educación Superior y estamos llegando siempre a pensar cómo mejorar la educación en México, independientemente de que sea pública o privada. Hemos estado con mucho apoyo pedagógico a las escuelas privadas. No nos podemos meter en el tema de la relación civil que hay de pago y de cuotas. Hicimos un exhorto para que pues, los particulares consideraran que las escuelas privadas tienen necesidades económicas porque le están pagando a los maestros. Que no vayan los maestros, los niños a la escuela no quiere decir que no estén recibiendo la educación fundamentalmente a través en las escuelas privadas por internet. Están trabajando los maestros, se les debe de pagar y entonces tienen que llegar a un acuerdo sobre las colegiaturas, que es el tema más importante en disputa. Sí está creciendo la matrícula pública, porque hay migración de la escuela privada a la pública. No tenemos hasta el momento un problema de cupo, porque la pirámide poblacional, como ustedes saben, en la base de la pirámide se ha achatado y se ha hecho una especie de rombo, y cada año vamos a tener más flexibilidad en los años menores de primaria para poder recibir más niñas y niños. Entonces ahí tenemos un margen con el que podemos trabajar para darle a todas y a todos los niños que quieran educación pública. Sobre lo que decía la diputada Dulce María Méndez, en cuanto a educación inclusiva, estamos dando un segmento de educación especial dentro de Aprende en Casa 2. Estamos trabajando con organizaciones y expertos por tipo de discapacidad para, sobre todo, darle pues, clases a las madres y padres de familia de cómo se tratan las diferentes discapacidades de cada niña y niño. Y estamos haciendo este esfuerzo junto con la educación inicial, que tiene programas todos los días para padres y madres, en donde también se habla de cómo lograr mayor estimulación temprana, en qué tipo de temas y reacciones fijarse sobre cada niño, cómo estimularlos, cómo darles el aprendizaje. Y estos programas los hicimos muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche para que pudieran asistir quienes trabajan y puedan acudir a ellos. Están en las 4 diferentes opciones de programación. En cuanto a el tema de salud, precisamente uno de los aspectos importantes es que estamos iniciando una nueva asignatura que se llama Vida Saludable, en donde hablamos precisamente de higiene, de limpieza, hablamos de ejercicio y hablamos de nutrición para que estén más saludables los niños. Esto es algo muy importante. Sobre el tema de educación indígena, estamos trabajando ya con 22 diferentes idiomas indígenas para transmitirlos regularmente a través fundamentalmente de la radio. Y esto es algo que
pues nos ha costado trabajo porque hay muchas de las lenguas indígenas que no tienen muy desarrollada la escritura, y se está trabajando muy fuerte también para todos los materiales impresos. CONAFE está repartiendo las diferentes cuadernillos que también vienen en lenguas indígenas. Hay diariamente cápsulas, 29 cápsulas para primaria y 15 para secundaria en estas diferentes lenguas también. En cuanto a lo que preguntaba Juan Carlos Villarreal, de gasto en infraestructura, la Escuela es Nuestra ha apoyado hasta el momento a casi 50,000 escuelas. Empezamos por las escuelas de muy alta y alta marginación indígena, y cada comité escolar de administración ha decidido en qué gastar. La mayoría, sin duda, están gastando en agua potable, están gastando en baños, en salón de clases, y ya son 50,000 las que han recibido algún apoyo de la Escuela es Nuestro. Para resolver el problema de falta de suministro de agua potable, también hay un presupuesto de 829 millones de pesos que busca apoyar a estas escuelas. Y en el programa del FAM potenciado también muchos estados han utilizado el recurso para ello. Cuando iniciamos la gestión aquí en la Secretaría, teníamos 55,000 escuelas que tenían problemas de agua potable. Ya lo hemos logrado reducir a 27,000 y obviamente queremos llegar a cero. Ruth Salinas nos hablaba de la distribución de los libros de texto gratuito. Se están distribuyendo todos regularmente. Tuvimos el apoyo de muchísimos directores y directoras. Dentro de la pandemia no están obligados a trabajar. Incluso hay un decreto del señor presidente de que regresan a trabajar hasta octubre todo el personal del Servicio Federal. Entonces, este trabajo, pues, era un trabajo casi voluntario, y tuvimos una gran solidaridad del magisterio para ir a los almacenes, distribuirlo en las escuelas, y en casos especiales incluso llegaron a distribuirlo en los propios hogares. Los libros de las dos materias de civismo y ética, así como de vida saludable, se van a distribuir después, como informamos, precisamente porque surgen de la pandemia. Normalmente cuando se dice que se va a hacer un libro nuevo, no tarda menos de 2 años en la Secretaría, y nosotros estamos pues realmente haciendo todo el proceso en 3 meses. Entonces, por eso es que desde un principio anunciamos que estos se iban a entregar un poco más tarde. Jacobo Cheja nos preguntaba precisamente del agua, que acabamos de responder. El cubrebocas, desde nuestro punto de vista, es una de las defensas y de los cuidados importantes que podemos tener como individuos. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel gobierno, a nivel comunidad, pero como individuos, el hecho de usar cubrebocas protege a los demás. Ustedes me ven con un cubrebocas en este momento, y es que aquí, en el lugar en donde estoy, tengo, son 7 compañeros de trabajo. Si estuviera solo me lo quitaría, pero cuando estoy en grupo siempre lo uso. Nunca me lo he quitado desde que empezó la pandemia, porque también lo vamos a hacer obligatorio al llegar a clases. Pero no lo vamos a hacer obligatorio para protegerme de los otros. No queremos que los niños y las niñas lleguen al salón de clases pensando que el de enfrente es un enemigo que me puede contagiar.
Queremos que lo vean como un hermano al que yo no quiero contagiar y yo lo tengo que cuidar. Y para cuidarlo voy a usar cubrebocas, que además esa es la función del cubrebocas. Es mucho más efectivo para cuidar al de enfrente de las propias emisiones que para protegerse uno del otro. Por eso cuando los usan los dos, es que realmente protege a la comunidad. El regreso a clases lo vamos a hacer cuando el semáforo esté en verde. Cuando el semáforo está en verde, la autoridad sanitaria ya levantó las restricciones sanitarias y lo vamos a hacer con 9 diferentes intervenciones. Aquí tenemos una formita que estamos distribuyendo en el magisterio. El primero es establecer los comités participativos de salud escolar. En cada escuela va a haber un grupo de maestras, maestros, padres de familia y madres de familia que van a tener una relación estrecha con el centro de salud más cercano y se van a ocupar de que en la escuela haya 3 filtros que les llamamos filtros de corresponsabilidad. El primero es en la casa. Cada madre o padre de familia le va a dar a su hijo un papelito donde va a decir: en la familia nadie tiene síntomas aparentes de COVID. Esto va a ser muy importante, o sea, que en las familias revisen que no tienen esos síntomas. Después, en la entrada a la escuela, habrá el filtro escolar, en donde se verá si alguien tiene o no síntomas, y el tercer filtro es el salón de clases. La segunda intervención es lavarse las manos regularmente con agua y con jabón, y ver que en la escuela haya agua y jabón. Cuando no hay agua potable, digamos, de suministro, pues llevar tambos, llevar jícaras, pero tener a disposición de los alumnos esta oferta de agua y jabón. El tercero es cuidar de las maestras y maestros en grupos de riesgo. El cuarto es uso general de cubrebocas, le llamamos cubrebocas artesanal. Esto quiere decir que se puede usar un paliacate, se puede usar un rebozo, se puede usar un pañuelo, pero que todos lleven esa protección. El quinto es la sana distancia. El sexto es maximizar el uso de espacios abiertos, que las escuelas usen lo más posible espacios abiertos. El séptimo es la suspensión de cualquier tipo de ceremonias. El octavo es un sistema de detección temprana. Y finalmente, el noveno es apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Además, vamos a llegar de manera escalonada. Como les decía yo, la mitad entran el lunes, la otra mitad el martes, y así para que las maestras y maestros tengan mucho mayor control individualizado de las niñas y de los niños. Geraldine Herrera hablaba de la tecnología, estamos absolutamente de acuerdo con ella, y como comentábamos al principio sobre la pregunta de Pilar, hay un programa del presidente que es prioritario que se llama Internet para Todos. En el momento en que tengamos Internet para todos, es cuando realmente el piso va a estar parejo, es cuando realmente en cualquier lugar de la República, cualquier niño va a poder tener acceso a el conocimiento. Pero lo más importante es tener maestros capacitados y contenidos educativos para usar el Internet, porque de nada sirve tener los aparatos y las herramientas si no tenemos la forma de usarlos. Una de las consecuencias favorables de la pandemia, si se puede llamar así, es que tuvimos una capacitación a maestras y maestros importante, con nombre y apellido. Pudimos conseguirle cuentas y darles webinars y capacitar en herramientas digitales a 1,034,000 maestras y maestros. Esto realmente es algo muy importante, porque estamos hablando casi de la totalidad de los maestros que participaron en una capacitación sobre experiencias digitales.
que además de darles habilidades, les rompió el miedo a usar las herramientas que muchas personas generan, sobre todo cuando tienen cierta edad. En cuanto a los alumnos, la cifra es sorprendente. Pudimos distribuir gratuitamente 18.022.000 cuentas. Esto quiere decir también que una gran cantidad de alumnos, si sumamos a los que ya tenían su cuenta, ya está utilizando el Internet. Esto quiere decir que al regresar a clases, el sector educativo ha tenido un paso adelante muy importante en materia digital, y nosotros tenemos que estar preparados cuando tengamos Internet para todos, que dice el presidente que podrá ser en un par de años, para aprovechar esa facilidad tecnológica. Alan Palomir hablaba de unos videos españoles. Hay videos españoles, argentinos, colombianos, en español, y la selección de ellos se hizo en Aprende en Casa 1, y curiosamente fueron los que más le gustaron a las niñas y a los niños. Digo, entre todos los videos, no nos fijamos en el acento, nos fijamos en los contenidos. Y yo creo que no hay que ser pues tampoco chauvinistas y decir que no podemos tolerar un acento en la televisión mexicana, porque en realidad lo importante son los contenidos. En materia de deporte, tiene toda la razón Alan, no estamos dando educación física, estamos dando lo que llamamos pausas activas. Al regreso a clases, después de cada clase, las maestras y los maestros van a dar unos minutos, alrededor de 5 a 6 minutos, de pausa activa. Esto es que los niños se levanten de sus asientos, se muevan, hagan ejercicio, tal y como está ahorita en la televisión. No es educación física, la educación física es algo mucho más importante, que también vamos a fortalecer porque es parte de vida saludable. Tampoco es deporte escolar, que el deporte escolar también lo tenemos que impulsar, pero sí es muy importante que todo mundo sepa que se tiene que mover. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Secretaría, cuando tenemos reuniones largas, cada hora nos paramos a hacer una pausa activa. Y si ustedes son diputadas y diputados y están tanto tiempo en la curul, párense de vez en cuando, porque la celulitis y los problemas de irrigación de las piernas son reales, no es una cuestión que pueda uno evitar si está sentado todo el día, ¿no? Y hay que educar a nuestras niñas y niños desde chiquitos a moverse. Afortunadamente hemos visto que les gustan mucho. Son de las cosas que hemos recogido, que les gusta mucho y que hacen en familia. Sobre el tema que comentaba Marta Tagle de la profundización de desigualdades, hemos estado trabajando mucho en que le llegue el material a todos los mexicanos, a todas las niñas y niñas en edad escolar. Por eso son las 22 lenguas. Y un tema muy importante es que pocos países en el mundo están dando estas 5 opciones para poder tener el aprendizaje. Desde el libro de texto, la televisión, el internet, la radio y los cuadernillos de CONAFE. Digo, no quiero decir cosas que parezcan presuntuosas, pero Perú, Salvador, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, varios países nos han pedido los materiales, nos han pedido los contenidos, y creo yo que no estarían tampoco muchos youtubers piratas robándose el contenido y vendiéndolo como lo están haciendo si no tuviera valor. Yo sí creo que tenemos que también reconocer que el esfuerzo que han hecho las maestras y los maestros de la Secretaría junto con los expertos en televisión son contenidos interesantes. Yo los invito a verlos, los invito a que se queden un rato viendo la programación, porque creo que vale la pena. Todo es perfectible. Estamos recibiendo críticas, estamos recibiendo
puntos de vista como los que ustedes nos están dando, los tomamos en consideración porque queremos mejorar y sabemos que lo que transmitimos esta semana, como decía Ariel Rodríguez, que también tuvimos dificultades técnicas, pues también en materia de contenidos vamos a ir mejorando. La transición entre un tema y otro lo vamos a ir mejorando. Pero lo cierto es que los programas, atrás de cada uno de ellos, hay un aprendizaje esperado, hay un aprendizaje clave, que es el que nos interesa que las niñas y los niños conozcan. Y finalmente, pues quisiera agradecerles a todas y todos ustedes esta invitación. Creo que el tema educativo a todos nos corresponde. Creo que cuando tengan ustedes en las manos el presupuesto de egreso de la Federación, pues el tema educativo deberá ser una de las prioridades para su impulso. Y estamos a la orden para vernos regularmente, si ustedes así lo decían, a lo largo de la pandemia, y ir valorando y aprendiendo de la experiencia tanto de otros países como de la nuestra propia. Es cuanto, Donatio. Muchísimas gracias, maestro Esteban, por su ponencia y por las respuestas a las preguntas de los compañeros y compañeras. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado a esta reunión plenaria. Gracias, y a todo su equipo de trabajo también. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, estimado secretario. Y muchas gracias a todos los colaboradores. Muy amable. Hasta luego.